Hola, continuamos con nuestros vídeos de resolución de cuestiones y problemas de selectividad de la asignatura de física. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética, y en concreto vamos a resolver unas 5 cuestiones relacionadas con el enfoque energético de partículas cargadas en el seno de campos magnéticos y también eléctricos. Aunque los temas en los que nos centramos ahora sean la magnetostática y la electrodinámica principalmente. Bueno, vamos a empezar con la primera cuestión. Nos dice: un electrón, un protón y un átomo de helio penetran en una zona del espacio en la que existe un campo magnético uniforme en dirección perpendicular a la velocidad de las partículas. Dibuje la trayectoria que seguiría cada una de las partículas e indique sobre cuál de ellas se ejerce una fuerza mayor. Bien, tenemos un electrón, un protón y helio, ¿vale? El helio, evidentemente, es un átomo, así que para no dibujar el átomo entero, pues vamos a poner aquí una H, aunque hay que recordar que el helio tiene 2 protones, 2 neutrones, el helio 4, tenemos que es el más abundante, y evidentemente es neutro, no tiene carga. El átomo como tal, en la naturaleza en principio es neutro, por lo tanto aquí Q es igual a 0, aquí la Q es mayor que 0 y aquí la Q es menor que 0. Pues bien, tendríamos nuestras 3 partículas que penetran con velocidad el neutrón, el helio y el protón. Vamos a poner un campo magnético saliente, por ejemplo, y entonces tenemos que, por la regla de la mano derecha, en la carga positiva, el campo magnético genera una fuerza en esta dirección en el helio no hay fuerza porque no tiene carga, y en el electrón, por la regla de la mano derecha, va en sentido contrario, lleva la misma dirección que en el caso positivo del protón, pero en sentido contrario. Esto lo sabemos gracias a la ley de Lorentz, que como sabemos es QV vectorial B. Evidentemente, si no hay carga, como ocurre en el caso del helio, no puede haber fuerza. Luego, el helio no sufre fuerza magnética y por tanto no se desvía. ¿Y cuál es la trayectoria? Pues bien, aquí es importante darse cuenta que, como la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad en todo punto de la trayectoria, o en todo punto del espacio donde está el campo magnético, entonces la fuerza magnética actúa como fuerza centrípeta y por lo tanto la trayectoria es circular. Una trayectoria circular, y en concreto pues un MC1. Tendríamos como trayectoria una circunferencia. Lo que pasa
es que el electrón lo describiría en un sentido y el protón pues en el otro. Ahora, la pregunta sobre quién ejerce sobre quién se ejerce una fuerza mayor, pues bien, en el caso la carga del electrón y del protón es la misma, la del electrón es la misma que la del protón, la velocidad del electrón es la misma que la velocidad del protón, porque aquí no se nos indica otra cosa, por lo tanto, la fuerza magnética que sufre el electrón es igual a la fuerza magnética que sufre el protón. Sufren la misma fuerza en módulo. En dirección coincide, pero en sentido vemos que es opuesta. Es importante lo de decir sufre la misma fuerza, nos estamos refiriendo al módulo. Por eso aquí no aparece, en la igualdad de fuerzas no aparece la flechita del vector. Y el helio, pues evidentemente el helio no sufre fuerza. Pues Q del helio es igual a 0. Entonces, fuerza magnética igual a 0. Por lo tanto, ¿quién tiene una fuerza mayor? El electrón y el protón, que tienen la misma. ¿Vale? Bien, ahora el apartado B. Nos pide comparar las aceleraciones de las tres partículas y explicar cómo varía su energía cinética. Vamos a ver que las aceleraciones, ahí ya la cosa varía. Aunque la fuerza, más que este es un ejemplo muy bueno para ver que una cosa es que la fuerza sea la misma, pero que luego después la aceleración es distinta, ¿no? Como el ejemplo típico de la gravedad, cuando nos preguntamos por qué somos nosotros los que, si la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos es la misma en módulo y dirección, pero en sentido opuesto, ¿por qué soy yo el que me acerco hacia la Tierra o el satélite o el asteroide o el cometa, lo que sea, se aproxima a la fuente gravitatoria masiva, de mayor masa? Eso es porque las aceleraciones son muy diferentes, aunque la fuerza sea la misma. Aquí ocurre exactamente lo mismo. La fuerza es masa por aceleración. En el caso del helio, tenemos que la fuerza magnética es igual a 0 y es igual a masa por aceleración. Entonces la aceleración en el helio va a ser igual a 0. Sin embargo, en el protón, la fuerza magnética va a ser igual a QV B, que coincide para el protón y para el electrón, y esto va a ser igual a m del protón por aceleración del protón. Entonces, la aceleración para el protón depende de la masa del protón. Y para el electrón ocurre 3/4 partes de lo mismo. La fuerza magnética coincide porque carga, velocidad y campo es el mismo que en el protón, pero la aceleración del electrón es distinta a la del protón por las masas. La masa del protón es mayor que la masa del electrón, entonces la aceleración del electrón es mayor que la aceleración del protón. Y ahora, ¿cómo varían su energía cinética? La variación de energía cinética es muy importante. Aquí entran en juego un montón de variables, podríamos explicarlo
a fondo, describiendo un montón de aspectos. Pero bueno, los vamos a ir analizando a lo largo del resto de cuestiones, entonces me voy a limitar a responder a la pregunta. Pensemos por un momento. ¿Cuál de estas partículas va a variar en energía cinética? El helio es evidente que no va a variar, porque si no actúa ninguna fuerza, pues no puede variar en energía cinética. ¿Cuál de ellas varía en su energía cinética? Para variar en la energía cinética, si la variación de energía cinética es distinta de cero, entonces, por el teorema de las fuerzas vivas, el trabajo de la fuerza neta tiene que ser igual a la variación de la energía cinética y por tanto distinto de cero. Es decir, el trabajo de la fuerza neta, la fuerza total, es distinto de cero. Esto se tiene que cumplir si hay variación de energía cinética. Y además sabemos que es que da igual. O sea, que la fuerza aquí, el teorema de la fuerza viva es general y vale para cualquier tipo de fuerza, cualquier tipo de campo. No tiene por qué ser conservativo ni nada por el estilo. ¿Qué ocurre? En el caso del helio, la fuerza neta es igual a cero. Entonces el trabajo va a ser igual a cero. Entonces la variación de energía cinética va a ser igual a cero. En el caso del protón y electrón, porque en este caso no hace falta que diferenciemos, luego podemos ver el tipo de variación, pero como la pregunta es cómo varía, vamos a empezar indicando que aquí sí hay fuerza neta distinta de cero. Y sabemos que es QVB Ahora bien, entonces podemos concluir que el trabajo va a ser distinto de cero. Que sería la conclusión clara, ¿no? Digamos, siguiendo el razonamiento. No. Cuidado con esto, porque nosotros sabemos que para que haya un trabajo no basta solo con que la fuerza sea cero. Si la fuerza es cero, es evidente que no puede realizar trabajo nadie porque no hay fuerza. Pero si la fuerza es distinta de cero, no implica directamente que ya haya un trabajo distinto de cero. Y es por lo siguiente, el trabajo para ir, pues digo yo, entre un punto A y un punto B es la integral de línea entre A y B de la fuerza por el diferencial del desplazamiento. Si este producto escalar es igual a cero, no va a haber trabajo. Entonces, si F por diferencial de R es igual a 0, que puede ser o que la F sea igual a 0, o que el diferencial de R sea igual a 0, no haya desplazamiento, o que el producto escalar sea 0, es decir, que el ángulo que forman, o que alfa sea igual a 90 grados, el producto escalar. Entonces el trabajo será igual a 0.
se nos abre un abanico de posibilidades. Evidentemente el desplazamiento no es cero, porque no hay trayectoria, luego no hay desplazamiento igual a cero. Si lo miramos como una trayectoria cerrada, el desplazamiento como tal sería cero, pero bueno, como diferencial de R como integral no. Pero el problema no está ahí, el problema está en el ángulo que forma. La situación de la fuerza de Lorentz. El ángulo que forma es 90 grados. Digamos que tenemos una trayectoria circular, la velocidad es perpendicular y la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad. Y el diferencial de R está precisamente aquí. La fuerza magnética es perpendicular al diferencial de R. ¿De acuerdo? Entonces, alfa es igual a 90, entonces la fuerza magnética no realiza trabajo. Otra forma de verlo se puede demostrar, lo tenemos hecho en las actividades en los vídeos de teoría, que velocidad y diferencial de R son paralelos, eso es así. Por lo tanto, si la fuerza, como la fuerza magnética, es perpendicular a la velocidad y la velocidad es paralela a diferencial de R, tenemos que la fuerza magnética tiene que ser perpendicular a diferencial de R, ¿vale? Eso es natural y por eso surge. Por lo tanto, no hay trabajo. Y como la fuerza magnética no hace trabajo y es la única fuerza que actúa, no puede haber una variación en su energía cinética. Las aceleraciones que tenemos aquí son aceleraciones centrípetas, que modifican la dirección y sentido de la velocidad, pero nunca el módulo. Luego, la variación de energía cinética es igual a 0. En todos los casos. ¿De acuerdo? Muy bien. Este razonamiento que hemos hecho aquí, que le hemos dedicado bastante tiempo, vamos a ver que se repite en el resto de cuestiones, que es una pregunta recurrente en selectividad y hemos decidido agrupar en un mismo vídeo situaciones similares o preguntas similares. La siguiente cuestión nos dice: una partícula con carga Q penetra en una región en la que existe un campo. Explique cómo podríamos determinar al observar la trayectoria de la partícula si se trata de un campo eléctrico o de un campo magnético. Bien, importante resaltar que nos están preguntando al observar la trayectoria de la partícula, es decir, únicamente mirando la trayectoria, cómo podemos determinar si la partícula está en el seno de un campo eléctrico o en el seno de un campo magnético. Pues bien, ¿qué dos situaciones tenemos? Pues podemos tener, si estamos en un campo eléctrico,
Vamos a hacerlo aquí apartado para que se vea mejor. Vale. Vamos a ver, si estamos considerando un campo eléctrico, se puede dar la situación o que V sea paralelo a E. En este caso, la partícula, supongamos va a sufrir una fuerza eléctrica en la misma dirección y sentido del campo. Y puede darse también la otra circunstancia, y es que V sea perpendicular al campo eléctrico. Entonces tendríamos de nuevo nuestro campo eléctrico así, nuestra partícula, y sabemos que la fuerza eléctrica va en esa dirección. Ay, no la he puesto con el color que corresponde. Vale, ¿y cuál es la trayectoria? Pues sabemos que la trayectoria es una parábola. Trayectoria rectilínea, trayectoria parabólica. Y sabemos que es una parábola porque esta fuerza eléctrica en cada punto forma no tiene por qué formar una circunferencia como ocurre con el campo magnético, sino que actúa de la misma manera esta fuerza eléctrica, al igual que la gravedad en un momento parabólico, por ejemplo, de un lanzamiento de un cohete. Forma un ángulo, la velocidad en cada punto, la velocidad neta forma un ángulo distinto con la fuerza eléctrica. Se va generando una aceleración que aumenta una velocidad, que genera una velocidad en la componente de la fuerza eléctrica, ¿vale? En cada punto de la trayectoria. Es decir, F y V no son perpendiculares, la velocidad total, no solo la componente horizontal. ¿Qué pasa si nos metemos en el campo magnético? Entendemos en todos los casos campo uniforme. Podemos encontrarnos el caso de que V sea perpendicular a B. Sabemos que, bueno, no lo hemos puesto, pero la fuerza eléctrica y la fuerza magnética vienen dadas por la ley de Coulomb y por la ley de Lorentz. En este caso, un campo magnético, por ejemplo, saliente, nuestra partícula con su velocidad, pues va a sufrir una fuerza que en este caso siempre es perpendicular a la velocidad en toda la trayectoria y describe una circunferencia. Y la otra situación posible es que V sea paralelo a B. Entonces, la fuerza magnética es igual a 0 por la ley de Lorentz. Y, por ejemplo, nuestro dibujo
campo magnético en esta dirección y nuestra partícula desplazándose. ¿Vale? También existe la posibilidad de que formen un ángulo la velocidad y el campo magnético, y entonces sabemos que describe una trayectoria hiperbólica. ¿De acuerdo? La podemos poner aquí como situación posible. Entonces sabemos que la trayectoria es como una especie de muelle, ¿no? Como una especie de... Vale. Muy bien. Pues ya estamos viendo todas las situaciones posibles y vemos que si la trayectoria es una parábola o la trayectoria es una circunferencia, podemos distinguir claramente entre un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Vale? Aquí he puesto hiperbólica, pero esto no es como una hipérbole, sino que tenemos aquí una especie de una circunferencia que se va desplazando en el tiempo, una especie de muelle, ¿vale? Si describiese también este tipo de trayectoria, que ahora mismo no caigo en el nombre, pues tendríamos claramente también un campo magnético. Pero, y aquí es donde viene la pregunta de si hay algún caso en que no sería posible determinar el tipo de campo, es en el caso en el que V sea paralelo al campo eléctrico y al campo magnético, porque ambos describen trayectorias rectilíneas. Y como no estamos mirando si actúa fuerza o no, sino simplemente la trayectoria, si V es paralela a E o a B, es imposible distinguir entre un campo y otro únicamente mirando la trayectoria. ¿Vale? Es un problema sencillo, hay que ir desglosando los distintos casos, la casuística, y se ve claramente pues cuándo se puede diferenciar y cuándo no. ¿De acuerdo? Bien, este sería el apartado A. Y el apartado B nos dice: haga un análisis energético del movimiento de la partícula para un campo eléctrico y para un campo magnético, ambos perpendiculares a la velocidad con la que la partícula penetra en el campo. El análisis energético en el caso de un campo magnético ya sabemos lo que ocurre en el caso perpendicular. Lo haríamos en este caso y en este caso. Si cogemos campo E perpendicular a V, entonces una fuerza eléctrica distinta de cero que modifica dirección
y módulo de la velocidad. ¿De acuerdo? Tenemos una fuerza eléctrica que realiza trabajo. Entonces, el trabajo de esa fuerza eléctrica, que es la única que actúa, será igual a la variación de la energía cinética, que será distinto de cero. Además, como E es conservativo, entonces el trabajo de la fuerza eléctrica será igual a menos la variación de la energía potencial. Y por lo tanto, I, la variación de la energía mecánica, será igual a cero. Entonces tendremos que la energía se conserva. La variación de energía cinética será igual a la variación de esa energía potencial en función de la posición que ocupe la partícula, pues variará la energía cinética, pues la energía potencial que posea se convertirá en energía cinética, ¿vale? Porque aquí vemos que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica coincide con la variación de energía cinética y con menos la variación de la energía potencial. Muy bien, ese sería el análisis energético así descrito de una forma rápida, ¿vale? Evidentemente, como realiza trabajo, va a haber aquí una dirección, va a haber una modificación debido a la fuerza eléctrica, tanto en la dirección como en el módulo de la velocidad. Si alguien tiene dudas, que piense en un movimiento parabólico y verá cómo la velocidad a medida sigue habiendo una componente horizontal que no se modifica, pero tenemos una componente vertical que va aumentando, que por lo tanto modifica la velocidad total de la partícula. Como ya hemos visto anteriormente, si pensamos en un campo magnético perpendicular a la velocidad, entonces existe una fuerza magnética distinta de cero, pero dicha fuerza magnética es perpendicular a diferencial de R. Entonces, el trabajo de la fuerza magnética es igual a cero. La fuerza magnética no realiza trabajo. Entonces, por el teorema de las fuerzas vivas, por el teorema de las fuerzas vivas, el trabajo de la fuerza magnética sería igual a la variación de la energía cinética, que va a ser igual a cero, porque el trabajo es cero. Además, B es no conservativo. Entonces, no podemos hablar de energía potencial en dicho campo. Luego solamente podemos tratar de la energía cinética. No tiene sentido hablar de energía potencial. Pues bien, aquí tenemos otra cuestión que es interesante, curiosa.
Vamos a pasar a otra que también nos habla de aspectos energéticos. Nos dice, conteste razonadamente a las siguientes cuestiones. ¿Se conserva la energía mecánica de una partícula cargada que se mueve en el seno de un campo magnético uniforme? Pues bien, aquí quizás se puede hablar, se pueden dar dos respuestas, ¿no? En primer lugar, podemos decir, la energía mecánica se define como la suma de la energía cinética y la energía potencial de una partícula. Como el campo magnético no es conservativo, entonces no tiene sentido hablar de la energía mecánica de la partícula, pues no hay energía potencial magnética. Esto podría ser una respuesta que a mí no me parece bastante buena, no me parece mala, pero no intenta huir, digamos, de la respuesta o de la pregunta. Por otro lado, podríamos pensar, bueno, vamos a ver, imaginemos que la energía mecánica, como no hay energía potencial, podemos suponer que la energía potencial es cero y que la energía mecánica es únicamente la energía cinética. Si suponemos que la energía mecánica es la energía cinética, es decir, la energía potencial es igual a cero porque no está definida, ¿qué sucede? Pues bien, en particular, que el campo magnético no sea conservativo, eso indica que su fuerza asociada, pues no se cumplen todas las caracterizaciones de campo conservativo ni para el campo ni para la fuerza asociada. Hemos visto que en el caso de una fuerza, digamos, de una velocidad perpendicular al campo magnético, como el caso que acabamos de ver aquí, pues la fuerza magnética no realiza trabajo, y como no realiza trabajo, por el teorema de las fuerzas vivas, su energía cinética no va a disminuir, como hemos visto en la cuestión anterior. ¿De acuerdo? La cuestión de si es conservativo, que decir que esa energía que muchas veces se habla de, bueno, pues es un campo conservativo, pues la energía se conserva, en el sentido de que hay una transferencia de energía y lo que es el sistema o el proceso se mantiene. En este caso, si estamos en esa situación, si V es perpendicular a B, entonces la fuerza magnética no realiza trabajo. El trabajo de la fuerza magnética, que es igual a la variación de energía cinética por el teorema de las fuerzas vivas, esto es igual a cero. No va a variar la energía cinética de la partícula, luego la partícula ni pierde ni gana energía. Y si V es paralelo a B, entonces la fuerza magnética sabemos que es igual a cero. Entonces el trabajo de la fuerza magnética es igual a cero, es igual a la variación de la energía cinética. Luego tampoco influye, ¿vale? Entonces quizás no es que se conserve, la respuesta no es no se conserve, que se conserva, sino que
no varía, ¿vale? No influye en la energía cinética de la partícula. No es que el campo B conserve la energía, pues no es conservativo, sino que en los casos que estudiamos vemos que no influye en la variación de la energía cinética. ¿De acuerdo? Bien. Luego te pregunta, ¿es conservativa la fuerza que ejerce dicho campo sobre la carga? Pues no. La fuerza, si el campo no es conservativo, la fuerza no es conservativa tampoco, ¿vale? No es conservativa. Y no es conservativa, no hace falta entrar en demostraciones, ni en caracterizaciones, ni nada. Pero sabemos que si una fuerza, no podemos definir una energía potencial, no se puede definir un potencial magnético, no se puede definir el trabajo realizado a lo largo de una trayectoria cerrada, no tiene por qué ser cero, es decir, la fuerza no es conservativa. No es conservativa, ¿vale? La fuerza no es conservativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, otra cuestión nos indica lo siguiente. La fuerza que actúa sobre una partícula cargada que se mueve en un campo magnético no realiza trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues esto ya lo hemos explicado. No realiza trabajo porque es perpendicular al vector diferencial de R. Y como hemos visto, el trabajo para ir de A a B es la integral de F por diferencial de R. Si la fuerza es perpendicular al diferencial de R, entonces el trabajo sale igual a 0. ¿Vale? Por lo tanto, no puede realizar trabajo. Véase la cuestión primera de este vídeo, que la tenemos aquí desarrollado. Aquí tenemos desarrollado el proceso, como hemos visto antes, ¿vale? Muy bien. Y ahora el apartado B nos dice un alambre recto muy largo transporta una corriente de intensidad I. Un protón se mueve con velocidad v perpendicular al alambre y se encuentra en un instante a una distancia r del alambre. Dibuja en un esquema la dirección y sentido del campo magnético y de la fuerza que actúa sobre el protón. Vamos a dibujar nuestro alambre. Circula una corriente I, supongamos así, y nuestro protón va a estar aquí, que se mueve con una velocidad perpendicular al alambre. Se encuentra a una distancia r del alambre. Nosotros sabemos que el vector campo magnético creado por el alambre sigue la regla de la mano derecha, que en todo este espacio, a la derecha del alambre tiene esta dirección y sentido. Entonces, ¿cómo le afecta
la fuerza que actúa al protón? Pues por la regla de la mano derecha, el protón sufre una fuerza tal que así. ¿Vale? Regla de la mano derecha. Y no hay mucho más que decir en este apartado. ¿Vale? Muy bien. Y añadimos una cuestión más porque es de elementos ya repetidos. Nos dice: una partícula con carga Q y velocidad v penetra en un campo magnético perpendicular a la dirección del movimiento. Analiza el trabajo realizado por la fuerza magnética y la variación de energía cinética de la partícula. Como hemos visto en la cuestión primera, la situación es que el trabajo de la fuerza magnética es igual a 0, pues la fuerza es perpendicular al diferencial de R y por tanto, por el teorema de las fuerzas vivas, el trabajo de la fuerza magnética es igual a la variación de energía cinética, que va a ser igual a 0, ¿vale? Porque no actúa otra fuerza. Esto véase la cuestión primera. Y ahora el apartado B nos dice: repita el apartado anterior en el caso de que la partícula se mueva en dirección paralela al campo y explique las diferencias entre ambos casos. Pues bien, en el caso en el que sea paralelo, V es paralelo a B, vamos a tener entonces, como la fuerza magnética es igual a QV vectorial B, entonces la fuerza magnética es igual a 0. Luego, si la fuerza total es igual a 0, no puede realizarse trabajo sobre la partícula. Entonces, el trabajo es igual a 0 y la variación de energía cinética es igual a 0. Los resultados son los mismos, pero las causas son diferentes. Mismo resultado, pero causas diferentes. En A tenemos que la fuerza magnética es perpendicular al desplazamiento, al diferencial de R, pero en B lo que tenemos es que la propia fuerza magnética es igual a 0. Entonces son los dos motivos distintos por los cuales no hay trabajo. Trabajo igual a 0, trabajo igual a 0. ¿De acuerdo? La demostración de este hecho se puede ver en el vídeo de teoría. Es evidente que no se cumple. La fuerza será QV vectorial B producto escalar con diferencial de R. ¿Vale? Si llamamos a esto, por ejemplo, vector A, entonces esto va a ser QA producto escalar con diferencial de R. Lo que ocurre es que esto va a ser igual a 0 porque A es perpendicular a V, eso es evidente, por el propio producto vectorial, y V es paralelo diferencial de R. En caso de duda, pensemos por ejemplo en la definición de velocidad, que es diferencial de R partido de diferencial de T. O sea, el diferencial de R siempre va en la misma dirección y sentido que la velocidad, que no el desplazamiento finito, el delta R, perdón.
Por lo tanto, eso sale cero y se demuestra que la fuerza magnética no realiza trabajo. Lo cual no quiere decir, como hemos visto, que el campo magnético sea conservativo, etcétera, etcétera. No, no es conservativo, porque el rotacional no es cero. ¿Vale? Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy y nada, por lo tanto vemos que la fuerza, las variaciones de energía cinética, cómo influyen, varía mucho en comparación con el campo electrostático, pero hay que tener siempre en cuenta la idea de que es el único ejemplo que vemos de campo no conservativo y que por lo tanto hay que estar pendiente a la hora de analizar los enfoques energéticos en estos casos.